agradezco tanto la invitación y por la oportunidad también que supone para mí como investigadora el poder compartir parte de lo que obtenemos en una investigación con profesores, que al final son los que se enfrentan cada día con los niños, en este caso, de características similares de los que voy a hablar hoy. Bueno, la comunicación se titula Álgebra de 3 a 12 años. Esto es una pregunta que hace algunas décadas pues, podría parecer descabellada, pero ahora, pues bueno, tal y como pretendo presentar hoy, pues espero que no resulte tanto, al menos al final de la presentación. Un poco para que conozcan el contexto en el que trabajo, tengo que destacar que lo presento yo hoy, estos resultados y estas conclusiones de alguna forma, pero como representante de varios proyectos de investigación que he estado liderando desde hace algunos años, que están financiados por el Ministerio de Investigación, se ha llamado de diferentes maneras, en los últimos años del Gobierno español. En el equipo hemos estado liderando el trabajo Marta Molina conmigo y hay varios compañeros de la Universidad de Granada, uno de ellos Antonio Moreno, que lo podrán escuchar más adelante, y hay otros compañeros externos que también investigan con nosotros, entre ellos está también Pedro Gómez, que ha hablado anteriormente. Por supuesto, también hay estudiantes de doctorado y de máster que están formándose y trabajando en los temas que voy a presentar por encima hoy. Bueno, el pensamiento algebraico en las primeras edades, tan avanzadas como aparecía en el título de la presentación, surge pues bueno, a raíz de dificultades que se habían observado en educación secundaria, donde los estudiantes tenían muchos problemas y siguen teniendo, en algunos casos, con el álgebra. Se habían probado diferentes metodologías, había diferentes investigaciones que habían tratado de avanzar en ese sentido y bueno, diferentes expertos a nivel internacional tuvieron varias reuniones, varios foros de debate y lo que propusieron, el resultado principal de esas reuniones fue intentemos introducir algunos elementos antes de la educación secundaria, de forma que esos chicos cuando lleguen a esa edad, las dificultades al menos sean mínimas o se trate de facilitar ese salto que había de no haber trabajado nada de álgebra previamente e iniciarse con el álgebra formal, porque se trabaja con notación algebraica, en secundaria. A partir de los años 80 es en Estados Unidos donde empiezan a surgir las primeras publicaciones y a raíz de ahí en diferentes países, pero podríamos destacar sobre todo en Oriente, hay varios países que tienen proyectos de investigación en este sentido, en Estados Unidos, en España ya llevamos algún tiempo trabajando y también en Australia, son al menos los que más visibilidad tienen. Es posible que en otros países también, pero son los que más visibilidad tienen. También hay un grupo de trabajo que investiga en Canadá, donde hay un colaborador también colombiano que trabajan con mucha asiduidad. Y en general, a nivel internacional, hay un movimiento que se viene siguiendo desde hace varias décadas y que estamos trabajando en ese sentido, en el de integrar el pensamiento algebraico desde las primeras edades. Aquí hablo de educación primaria, teniendo en cuenta que educación primaria en España lo referimos a de 6 a 12 años e infantil de 3 a 6. Se habla de pensamiento algebraico de un modo general, no estamos pensando en el álgebra formal de la que podríamos tratar en niveles de educación secundaria, bachillerato e incluso nivel universitario. Aquí en este caso, Capat, que es un referente en pensamiento algebraico, lo que decía es que cuando hablamos de pensamiento algebraico lo que se abordan son las formas de hacer, de pensar y de hablar sobre el álgebra como contenido matemático, siempre desde el punto de vista de que se trata de un álgebra escolar, no en el nivel superior, como decía antes. Una de las principales diferencias de mencionar el álgebra en estos niveles primarios es que no se usa la notación o las representaciones a las que estamos acostumbrados en el álgebra superior. Aquí entran en juego diferentes representaciones, como mostraré en algunos ejemplos de más adelante. Algunas aproximaciones que se vienen siguiendo desde el nivel investigador para abordar el pensamiento algebraico son, pues bueno, tratar el álgebra como una aritmética generalizada, tratar de extrapolar ciertas situaciones matemáticas que se dan en aritmética, llevarle al álgebra, el estudio de los patrones, que ese sí tiene más trayectoria a lo largo de la investigación en el área, la introducción de las funciones como contenido matemático y la resolución de problemas. Los ejemplos que voy a mostrar hoy tienen más que ver con el aspecto funcional.
¿qué interés tiene el pensamiento algebraico o trabajarlo en los primeros niveles? Porque podría ser que alguien estuviera planteándose que por qué hablo yo de esto hoy aquí. Bueno, una de las posibles razones, dependiendo del lugar donde estemos, es que ya esté incluido en el currículo. Ya hay países donde hacen referencia al álgebra escolar, al pensamiento algebraico, a la introducción de ciertas estrategias o ciertos contenidos que tengan que ver con el álgebra. Se ha probado también que es beneficioso para los estudiantes. Ya hay ciertos estudios que ponen de manifiesto que es útil tanto para trabajar otros contenidos matemáticos, porque de alguna manera abre la mente de los estudiantes, para otras áreas de conocimiento y para cursos educativos superiores. Si no estuviera en el currículo, hay otras maneras en las que se puede aprovechar los contenidos curriculares que existen en la actualidad para abordarlos de una manera que se fomente el pensamiento algebraico. En el caso de España, ahí he puesto un breve fragmento, pero no aparece recogido de manera explícita ciertos contenidos que vendrían muy bien para trabajar esto, de lo que trato hoy. Sí que aparece la noción, por ejemplo, de patrones, regularidades, etc. Entonces, ese tipo de contenidos se pueden usar para abordarlo de una forma tal que en el futuro vaya promoviendo en los estudiantes este pensamiento algebraico o estas formas de proceder. ¿Qué tipo de aspectos aparecen en nuestros objetivos de investigación y que pueden tener relación con lo que se trabaja habitualmente en el aula? Bueno, pues lo que indagamos es sobre el proceso de generalización que siguen los niños, qué estructuras identifican en su trabajo, qué representaciones usan cuando trabajan con tareas de generalización, en qué errores y dificultades incurren, porque por supuesto no podemos hablar de un proceso de enseñanza y aprendizaje sin olvidarnos de ello, y qué actuaciones podríamos implementar para ayudar a los niños a superar esos errores y esas dificultades que observamos. Por último, también estrategias docentes, materiales y tareas que puedan favorecer ese pensamiento algebraico que tenemos en mente. ¿Con qué tipo de alumnos trabajábamos? Bueno, eran estudiantes de educación infantil y educación primaria, no tenían conocimientos previos, era un estudio exploratorio, con lo cual lo que pretendíamos o lo que hemos pretendido en los últimos años, en la mayoría de los casos, es ver qué eran capaces de hacer. No había una instrucción directa, sino que era más una situación de enseñanza y aprendizaje donde se estableció un debate entre los investigadores y profesores y los alumnos. Se les planteaban problemas contextualizados, se empezaba siempre el trabajo con casos particulares y se pretendía que llegaran a la generalización. Se les facilitaban materiales manipulativos en caso de que los quisieran usar, era algo opcional. Y había diferentes agrupaciones del aula que consideraban pues tanto el trabajo individual, el trabajo en pequeños grupos y el trabajo en gran grupo, que en este caso las clases con las que nos podemos trabajar aquí en España, que son los grupos que se establecen, es de máximo 25 28. Entonces el gran grupo era la clase entera. Hasta a día de hoy hemos trabajado en diferentes centros, la mayoría en Granada, donde trabajo yo, pero sí que tenemos previsto ampliarlo a otras ciudades españolas en el nuevo proyecto en el que estamos ahora preparando, y eran de diferentes tipos. Inicialmente empezamos a colaborar en un centro que era de nivel alto en cuanto a situación socioeconómica y cultural de los niños, y a continuación hemos trabajado en centros concertados. Nuestro interés principal era trabajar en centros públicos, pero en España se complica mucho más poder tener acceso a un centro público que a otro tipo de centro. Aquí he puesto algunas imágenes de los propios investigadores en el aula, trabajando con los niños, interactuando con ellos. Y voy a proponer un ejemplo en el que se ve una de las actividades que llevábamos a cabo con ellos. Le poníamos, aquí se ven unos perritos y unos platos. Entonces la situación, os la voy a presentar a vosotros así, pero a ellos no se la dimos así, es que cada perrito necesitaba un plato de comida. Eran niños de 5 y 6 años, les dejábamos este material manipulativo que pegábamos en una ventana, pero ellos también tenían en su mesa para poder trabajar, y se les hacían una serie de preguntas. Aquí he puesto en negro el dato que se les daba a los niños, y aquí se les preguntaba por qué número de platos de comida necesitarían. En este caso, como se ve, usamos la representación tabular.
Los casos por los que se les preguntaba, en principio oralmente, mediante una puesta en común, pues aquí, como se puede observar, no son consecutivos, hay un salto en algunos casos. Y también en algunas ocasiones se le daba el dato del número de platos de comida y se le preguntaba por el número de perros, o sea, la pregunta a la inversa de alguna forma. La función que hay detrás de esta tarea es la función identidad, por supuesto a ellos no se les presenta en esta representación, pero para que tengamos en mente la parte de funciones que decía que iba a comentar. En este caso, tanto la directa como la inversa coinciden, pero cuando no era la función identidad, pues se daban otras situaciones. En este caso no voy a entrar en el detalle, pero la idea de la actividad era que cada perrito tenía su plato de comida y luego había 5 platos de agua que debían compartir. De igual manera, se les daba en diferentes representaciones, diferentes tipos de preguntas y la función que había detrás. ¿Qué observábamos? Había diferentes tipos de relaciones que identificaron los estudiantes. Una era la recurrencia, otra era la correspondencia entre pares de valores e incluso en algunos casos llegaron a la covariación, o sea, cómo afectaba el cambio de una de las variables, la independiente, en el cambio entre valores de la variable dependiente. Hay más situaciones, la presentación la compartiré luego con Paola y espero que la pueda pasar. Y aquí se ve también algunos dibujos que hicieron los estudiantes, estos eran de 6-7 años, y se puede observar cómo algunos de ellos recurrían a la representación pictórica inicialmente combinada con la representación numérica, pero con el paso de los datos, según los casos particulares iban aumentando, pues iban abandonando lo pictórico. En otros casos no, esto es otro estudiante donde se observa que continuaba dibujando, incluso cuando en este caso correspondían 3 piruletas a cada niño, aunque a ellos esa relación o ese patrón no se les daba, pero ahí llegó a dibujar las 60 piruletas. Y en otros casos combinaban las dos representaciones. Incluso aquí, cuando inicialmente no se les daba más que la representación numérica, ellos sentían la necesidad en algunos casos de recurrir a lo pictórico. En cuanto a las letras, ha sido un tema bastante controvertido porque, bueno, en algunos ámbitos se piensa que los niños son muy pequeños para introducirle letras. Aquí aparece en inglés porque algunas de las publicaciones son en ese idioma, pero la idea es que estos estudiantes que eran de segundo de primaria, en este caso, con 6-7 años, pues en general no hubo un rechazo a las letras, como aparece ahí al final. Tan solo 3 alumnos mostraron un rechazo, que decían que no era un número la letra y que por tanto no podían trabajar con ella. Sin embargo, en otros casos, como aparece en la primera fila, relacionaban su argumento con la letra que se les estaba proponiendo. Pues son las mismas letras y entonces es correcta la afirmación que se les estaba dando, o son falsas, porque en algunos casos debían identificar si la expresión que se les daba era verdadero o falso. Teniendo en cuenta que estos niños en ocasiones no eran capaces de expresar por escrito ni siquiera oralmente algunas cuestiones que parecía que las tenían en la cabeza por lo que estaban haciendo en su folio. En otros casos, como era de esperar, pues le daban un valor concreto a las letras, como aparece aquí, pues 0, le dan el número, dicen que es como el número 0 y que por tanto pues que no hay ni collares ni perros, o Z es el 28 porque ocupa la posición 28 en el abecedario, o la N es la N de ninguno, entonces no solo le daban valores numéricos, sino que bueno, buscaban como una etiqueta que asociaban a ese número, bien sea ninguno o bien sea el Z de 0. Ahora voy a comentar por encima 2 estudios que estamos ahora mismo iniciando, en este caso con educación infantil. Estamos introduciendo un robot que, como decía mi colega panelista anterior, todavía el tema de los materiales no sabemos muy bien cómo puede funcionar, pero lo estamos intentando incluir con estos niños porque le atrae mucho, les resulta atractivo, pero no sabemos qué efectividad tendrá. Y estamos trabajando con la función identidad y con la función n+2. Y en este caso, con estudiantes que son un poquito más mayores, en este caso de 12-13 años, se les presentó una configuración puntual y también se les pedía de alguna manera llegar a la generalización a través de una función implicada que aparece ahí pero que tampoco se les mostraba. Se analizaron algunos errores y dificultades en este trabajo y se obtuvieron como conclusiones algunas acciones
que en algunos casos tenía que realizar el estudiante y en otros casos realizaba directamente el docente o el investigador, y que dieron buenos resultados con estos chicos. Y ya para cerrar, bueno, de todo esto, en el aula, ¿qué pensamos que podría ser interesante tener en cuenta? Hay una idea general que se aborda mucho en educación infantil y sobre todo en los primeros cursos de educación primaria, y es que los niños pueden hacer más cosas de las que inicialmente pensamos que pueden hacer. Y en el pensamiento algebraico tenemos otro ejemplo de ello. ¿Cuál es el reto por parte de los docentes? Pues encontrar cuáles son esas tareas o esas oportunidades que podemos brindarles para sacar el máximo partido, en este caso, pues bueno, relacionado con el pensamiento algebraico. Tienen ideas intuitivas sobre qué es lo algebraico, o sea, llegan a plantear dibujos, no letras, pero sí palabras que les dan el sentido de como si fuera una letra y que les funcionaría si avanzaran en ese sentido. Resultó muy importante, incluso usando la misma función, el mismo tipo de preguntas, los contextos de las tareas a las que se le plantearon. Incluso siendo estudiantes de Granada que tenían niveles parecidos en todos los sentidos, pues vimos que, bueno, pues culturalmente o por el tipo de familias de las que procedían, pues tenían intereses un poco diferentes, o por lo que hubieran trabajado en el colegio. Entonces, fundamental la motivación. En general no encontramos en estos alumnos rechazo a las letras, como decíamos anteriormente, no se extrañaban mucho de que apareciera una letra en matemáticas. Hay representaciones que vimos que eran más cómodas para unos estudiantes que para otros, entonces ahí sí sería labor del docente en este ámbito algebraico encontrar cuáles son aquellas representaciones que hacen que el alumno poco a poco vaya avanzando hacia la generalización, incluso en casos donde la generalización la hagan verbal y no lleguen a expresarla de manera simbólica. En este caso destaco lo de la estrategia del alfabeto que os decía antes, lo de decir, bueno, la Z como es la última letra del abecedario es la número 28 o la B sería la número 2. En el caso español destaco el contexto porque en otros países sí ha aparecido con más frecuencia que lo que hemos observado aquí. Y algo que nos pareció curioso, aunque tiene su explicación, es que aparece con más frecuencia cuanto mayores son los alumnos, teniendo en cuenta que además en lengua están trabajando el abecedario, con lo cual intentan conectar los conocimientos que tienen hasta ese momento. Abre la posibilidad a trabajar las estructuras aditivas y multiplicativas con esta visión de lo algebraico, no solo como operando con lo aritmético. Algunas intervenciones que requirieron la actuación del estudiante fueron, pues bueno, volver a trabajar con algunos de los casos particulares, ya fuera el anterior u otro, para que se dieran cuenta de dónde estaba el error, porque claro, las intervenciones se producían cuando bien había un error por parte del estudiante, se identificaba un error, o bien cuando no sabían cómo continuar. En otros casos hubo intervenciones muy genéricas, como aquí se pueden observar. Pues bueno, verbalizar en ocasiones el mismo argumento que daba el estudiante le ayudaba a avanzar en esa explicación del trabajo que estaba realizando, incluso calmarlo, que no tenía tanto que ver con lo algebraico, o repetir la respuesta porque a veces ellos mismos se daban cuenta de dónde estaba su error. En general, y ya para cerrar, sí quiero destacar que bueno, fue una experiencia positiva a lo largo de los diferentes años que hemos estado yendo a los colegios. Desde el punto de vista de la investigación hemos realizado muchos avances, pero lo que más enriquecedor ha sido, o de las cosas que más enriquecedoras han resultado para todos, es la conexión con los centros. Para nosotros, estar investigando y no poder tener esa relación con los centros no tendría mucho sentido, igual que ahora tampoco tendría sentido si no tuviéramos oportunidades como esta, donde podés transmitir lo que observamos desde el punto de vista de la investigación. Finalmente, desde el punto de vista práctico, para los centros y los docentes, ellos quedaron muy contentos con el tipo de actividades que realizábamos y de hecho después hemos seguido en contacto. Estamos pendientes de volver cuando la pandemia lo permita, pero bueno, tenemos colaboraciones pendientes y el alumnado también. Observaron el alumnado en cuanto a los resultados que obtuvieron en cursos sucesivos. No hicimos el estudio longitudinal todavía, pero sí que hicimos un seguimiento de 1 o 2 cursos en algunos estudiantes y ahí sí observamos que los estudiantes habían mantenido tenían en la memoria no solo que habíamos trabajado cierto tipo de problemas, sino algunas estrategias que se habían detectado
y que le había permitido de alguna manera avanzar en el pensamiento algebraico. Y bueno, ya sin más, agradecer, y dejo ahí todavía planteada la pregunta, porque al final el docente va a ser quien cuando esté en el aula pues decida si, salvo que el currículo lo diga, el docente va a ser quien decida si lo incluyen o no en sus tareas cotidianas. Muchas gracias.